Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda una vez más el pastor Pedro Legrand desde la Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Que Dios les guarde y les fortalezca. Ese es mi anhelo. Y esta oportunidad quiero compartir con ustedes un pensamiento que ha venido a mi corazón en relación a las prisiones. Hemos estado platicando la semana pasada. Hablamos sobre este tema y cómo es que pues el hombre tiene que pasar por este tipo de prisiones. Muchos de nosotros tenemos las prisiones de nuestros pensamientos, las prisiones de nuestras acciones, prisiones que se manifiestan en nuestras vidas. Y dentro de esas formas de estar nosotros guardados y aislados. En este tiempo hemos tenido el aislamiento por el coronavirus y eso ha ido dándome entendimiento de cómo es que pues se llama confinamiento. Y realmente hemos estado confinados a nuestros hogares y esto ha dado resultado muchas cosas, positivas y negativas. Negativas porque se ha incrementado la violencia intrafamiliar como nunca antes, debido a que pues, las familias están juntas y se ven forzadas a tener una relación muy cercana por mucho tiempo. Entonces, eso no lo veíamos hace algún tiempo. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con usted pues, sobre las prisiones del profeta Jeremías. Vamos a ir a la palabra en el libro de Salmos, en el Salmo 102, y versículo 18 al 21, dice de la siguiente manera: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, el Señor se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu gran bendición y misericordia. Te pedimos, Padre, que hoy nos hables, que hoy nos bendigas, que hoy levantes nuestras vidas, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el escritor de este salmo, la palabra no nos dice quién es, pero nos relata esto y dice así: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Entonces, este salmo se escribió para nosotros, para las generaciones postreras, para que nosotros podamos alabar al Señor por medio de su gran misericordia y bondad. Pues Él miró, dice así, desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra. El Señor se dio cuenta de la tierra, de la que había creado. El Señor la ve y dice, para oír el gemido de los prisioneros. Es decir, que toda la creación estaba prisionera de su propia naturaleza. Cuando hizo el Señor a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio un lugar en donde vivir, le dio el jardín del Edén, donde tenía pues libertad de hacer todo lo que él quería. No había ninguna limitación en cuanto a lo que existía en el paraíso, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal.
era lo único que el hombre no podía comer. Y el Señor le dice, el día que comas de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, esa era la sentencia que el Señor le había dado a Adán. La serpiente, como ustedes saben, pues es el animal más astuto de los animales del huerto, y habla a Eva y le dice que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando coma se hará como Dios, sus ojos serán abiertos a una nueva dimensión. Entonces, ellos hacen eso, Adán y Eva comen del fruto del árbol, y el Señor los saca del paraíso. Los saca del paraíso y cuando el Señor los saca les dice, de ahora en adelante las cosas cambiarán. Tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente, le dice a Adán, y a ti, Eva, pues tendrás dolores de parto, se incrementarán los dolores de tus alumbramientos, le dice, y tu esposo será tu Señor. Entonces, vemos acá que el Señor traslada. Ese es un rapto realmente el que sucede en el paraíso. Hay un rapto. El Señor rapta a Adán y lo lleva a otra dimensión, a la dimensión tierra. Entonces, la tierra se convierte para nosotros en nuestra prisión, porque realmente nosotros fuimos hechos de la tierra. Entonces, nuestro cuerpo se convierte en una prisión de la cual el Señor nos sacará pronto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cualquiera de las formas de salir de este sistema es aceptable para nosotros, porque Pablo dice, ¿verdad?, que ausente del cuerpo y presente con Dios. Entonces, esperamos pues, ya sea pues por la vía del sufrimiento o la muerte, o por la vía del rapto, el Señor está preparando para nosotros. Entonces dice, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Realmente nosotros éramos prisioneros de un sistema, hasta que el Señor Jesucristo vino a libertarnos, porque dice la palabra que Él vino a libertar a los cautivos. Si vemos en Isaías 61, dice que el Señor Dios ungió al Señor Jesucristo con poder para libertar a los cautivos. Entonces, aunque nosotros estamos imbuidos en este sistema, que es como una camisa de fuerza alrededor nuestro, que es una prisión, el Señor nos da en medio de todo esto la libertad en nuestro corazón, la libertad de conciencia, la libertad de espíritu para que nosotros podamos vivir. Porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, Él está manifestando su libertad. Y sigamos adelante. Dice, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Es decir, todos nosotros estamos condenados a muerte. Hasta que el Señor vino, Él murió por nosotros, pero también resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Ese es el propósito del Señor Jesucristo y del Padre, que envió al Señor a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Para que los hombres anuncien en Sión, dice aquí, el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Entonces, como podrá usted ver, el llamado nuestro es a ser libertadores también, a traer al pueblo la libertad a través del conocimiento del nombre del Señor Jesucristo y a través de su alabanza. Es algo
muy importante, porque la alabanza entonces produce liberación. Cuando nosotros estamos adorando a nuestro Dios en medio de la alabanza, surgen muchas cosas en nuestro propio corazón, y el Señor, a través de la adoración, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, el Señor está rompiendo con ataduras, con cadenas que hay en nuestro corazón. Por esa razón es que muchas veces, después de estar adorando en la presencia del Señor, y salimos diferentes, salimos renovados en nuestra mente, salimos renovados en nuestro corazón, porque el Señor ha roto esas ataduras que nosotros teníamos. Pero hoy, esta vez, nos centraremos en el trabajo del profeta Jeremías, y vamos a ir a la palabra, a Jeremías 1:4, y dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces, fíjese usted que el Señor le dice a Jeremías algo que es muy interesante. Le dice: antes que yo te formara en el seno materno. Entonces, esto es muy importante que lo veamos para las personas que están en pro del aborto. Podemos ver que dice la palabra de Dios que quien forma al bebé en el vientre es el Señor. Y le dice: yo ya te conocía. Entonces, hubo un conocimiento previo de Dios de cada uno de nosotros. Y antes que nacieras, te consagré, te tomé y te aparté, te puse como un instrumento escogido para mí, y te puse por profeta a las naciones. Entonces, el llamado del profeta Jeremías era un llamado profético para ir de un lugar a otro. Yo quiero que lo veamos, porque hay profetas, como decía hace unos días, hay profetas que están llamados a predicar o a dar su palabra en una congregación, en un cuerpo local. Hay otros profetas que han sido llamados a predicar al cuerpo de Cristo. Y hay profetas que han sido llamados a predicar a las naciones de la tierra. Entonces, este era un hombre que tenía que tener por lo menos libertad de locomoción. Y entonces dijo Jeremías: Señor Dios, he aquí, yo no sé hablar porque soy joven. Entonces, Jeremías le estaba diciendo al Señor: mira, Señor, realmente yo soy una persona inexperta. Creo que hay personas mejores que yo. Pero el Señor le responde y le dice: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Entonces, mire cómo es que el Señor le va hablando a Jeremías de su ministerio, le va diciendo: donde quiera que vayas, ahí yo te voy a enviar, porque a donde quiera que te envíe, irás. Entonces, eso es lo que le dice: no tengas temor. No tengas temor de los que se te oponen, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Pero sigamos adelante en el 1:9, y dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Mire qué precioso eso, hermano. Que el Señor nos toque de esa manera. ¡Qué bendición! Pues eso es lo que nosotros anhelamos, que el Señor toque nuestra vida.
Yo le pido eso al Señor el día de hoy, que el Señor toque nuestra vida, que toque nuestro corazón, que toque nuestra boca. Y dice, su mano tocó mi boca y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Interesante, interesante porque el Señor le dice a Jeremías exactamente lo que él tenía que permitir. Fíjese que le dice, ahora, en otras palabras, el Señor le está diciendo a Jeremías, Jeremías, tu discurso, por muy bonito que sea, déjalo a un lado. Tienes que cerrar tu boca a tus propias palabras para que sea yo el que hable a través tuyo. Y mire, yo he visto muchas veces, hermano, el error de los siervos de establecer su opinión y no establecer el pensamiento de Dios. Nosotros somos llamados a establecer el pensamiento de Dios, a establecer la palabra de Dios. Sobre todo el ministerio profético está llamado a establecer el corazón de Dios en las personas. Y le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Entonces, mire, para ejercer autoridad se necesita presencia. Entonces, Jeremías tenía que moverse de un lugar a otro. Y le dice, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, el Señor le establece aquí los lineamientos del ministerio a Jeremías y le dice las cosas que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer Jeremías es arrancar, como se arranca la mala hierba, como se arranca una muela, como se arrancan cosas que no sirven, como se arranca un diente, ¿verdad? Y fíjese usted que dice, para arrancar y para derribar. Entonces, esos son los trabajos del profeta, arrancar y derribar paredes, derribar lugares donde está cerrado para abrirlo, derribar puertas, por ejemplo. El Señor le da esa autoridad a Jeremías para destruir, para derrocar. Se derrocan reyes, se derrocan gobiernos. Entonces a Jeremías le dice, vas a derrocar gobiernos, vas a derrocar reyes que tal vez están en nuestro pensamiento. Y le dice, pero también vas a edificar. Entonces, el trabajo de un profeta es edificar a la iglesia. La profecía, porque por eso dice Pablo, que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, una de las formas en que los profetas edifican es a través de la profecía. Pero también dice, también vas a plantar, vas a sembrar en el corazón de las personas la semilla. Fíjese que el Señor habló sobre algo que es interesante, porque dijo, la fe es como una semilla de mostaza que llega a crecer. Entonces, una de las cosas que un profeta hace es sembrar la semilla en el corazón del hombre. Siembra una palabra de Dios en el corazón del hombre. Mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque este ministerio, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, fue una semilla. En un momento fue una semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Y esa semilla ha ido creciendo. Y ha ido dando fruto y ha ido echando ramas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en esa palabra. Y me dijo el Señor,
desde el norte, fíjese lo que dice 1:14, le dice, y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Y la nación que estaba al norte de Israel era Babilonia. Porque aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán y cada uno pondrá su trono en la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Interesante, porque dice que van a venir los reinos del norte y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén. Entonces está diciendo, los reyes del norte van a venir y van a poner su trono en las puertas de Jerusalén para no dejar entrar ni salir a nadie, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Entonces, realmente lo que está diciendo el Señor, van a venir los reyes del norte y van a tomar los prisioneros a ustedes. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron. Eso es lo que dice en el versículo 16, en relación a la razón por la cual el Señor envía el castigo sobre Israel y sobre Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron a la obra de sus manos. Tú, pues, ciñe tus lomos. Mire lo que le dicen a Jeremías. Ciñe tus lomos. Quiere decir, fortalécete, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Entonces, fíjese lo que le dice el Señor a Jeremías. Dice, mira, ve y dile lo que tienes que decir. No vaya a ser que yo mismo te infunda temor delante de ellos. He aquí, yo te he puesto hoy. Mire cómo le dice el Señor a Jeremías. Hoy te he puesto como una ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Entonces, yo quiero que vea qué es lo que el Señor le dice a Jeremías. Le dice, yo te voy a poner a ti como una ciudad fortificada. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad fortificada, ¿qué es? Es una ciudad que tiene murallas alrededor, ¿verdad? Es una ciudad fuerte, es una ciudad que tiene muros a su alrededor. Entonces le está diciendo a Jeremías, mira, yo te voy a poner por una prisión. Vas a hacer una prisión también para el pueblo. Porque yo te voy a poner como un muro, pero también te voy a poner como una columna. Te voy a poner como un fundamento y todos te han de ver. Eso es lo que le dice. Y le dice como columna de hierro, hermano. Y mire, el hierro significa juicio. Y como muro de bronce. Como bronce. Y eso es lo que está establecido alrededor. Y el bronce también es figura de juicio, ¿verdad? Entonces dice, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Una vez más el Señor le dice que lo va a librar. Y ahora, Jeremías 7:13, dice así, y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano, y hablando sin cesar, no oísteis. Os llamé,
Pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, le dice a Jeremías, en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. Mire lo que el Señor le dice a Jeremías. Hermano, el Señor nunca nos ha dicho a nosotros: no ores por la nación, no ores por este pueblo. Es más, es nuestro llamado a interceder por nosotros, por nuestro país. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Hay casos en los que el Señor dice: ya no ores más por esta persona. Ya no ores más por esta persona. Pero mientras el Señor no diga eso, hermano, levantemos clamor, pidámosle a Dios que nos ayude. 7:18. Los hijos, mire, ¿por qué es que el Señor se había encendido en ira en contra de su pueblo? Porque los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Uno de los pecados más grandes contra el Señor. Bueno, sabemos que está el pecado que es contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no tiene perdón. Pero, fíjese usted que este pecado, el de adorar a la reina del cielo, es un pecado muy grande. Es un pecado que el Señor repudia totalmente. Y aquí nos habla de que toda la familia se había unido, digámoslo de esta manera, todas las familias de Israel se habían unido para servir a la reina del cielo. Y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo. La palabra nos dice en el libro de Joel: y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, sobre mis siervos y sobre mis siervas también, porque ellos profetizarán. Entonces nos habla de las familias. Este es como el lado negativo de la profecía de Jeremías. Entonces aquí había derramado un espíritu contrario al Espíritu de Dios. El espíritu que se movía acá era el espíritu de la reina del cielo. Y los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Me ofenden a mí, declara el Señor. ¿No es así mismo que se ofenden para su propia vergüenza? Entonces esta es una pregunta que hace el Señor. ¿Será que me ofenden a mí? ¿O no será que ellos mismos se están ofendiendo? ¡Wow, hermano! ¡Qué mensaje más tremendo el que el Señor nos envía! Cuando nosotros adoramos a otra cosa que no sea el Señor, hermano, eso es para vergüenza nuestra. Y tenemos que salir de esa idolatría, hermano. Tenemos que reprender
todo espíritu de idolatría en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Sabe usted que nosotros pues venimos de un pueblo idolátrico? No solamente, hermanos, los europeos que vinieron a América, sino que también los nativos de estas naciones de Iberoamérica, hermano, idolatraban a la piedra. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que ese ancestro se mueve en nosotros. Y si no, hermanos, si no adoramos a la piedra y al palo en este tiempo, tal vez empezamos a adorar a los hombres. Y nosotros tenemos que ser libres de eso, porque eso es una prisión. Esa es una prisión para nosotros. Entonces, 7:28, les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios. ¿Por qué estaban adorando a otros dioses? Porque esta es la nación que no escuchó la voz del Señor. Eso es, hermano, algo importante. El primer mandamiento de Israel es: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, el primer mandamiento que el Señor le da al hombre es el oír. Y el oír la voz del Señor. Esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Entonces, nosotros, amados, debemos de recibir la corrección. Debemos de aceptar la corrección que el Señor nos da, porque es para bendición nuestra. Mire, entonces ya van dos cosas que ese pueblo no había hecho. Primero, no había escuchado la voz del Señor, y número dos, no había recibido corrección. Entonces dice: ni aceptó corrección, ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Entonces, como resultado de no oír la voz de Dios y no recibir la corrección, fue cortada la palabra de su boca. Dice, entonces el Señor le dice a Jeremías: córtate el cabello y tíralo. Y entonces entona una endecha en las alturas desoladas, porque el Señor ha desechado y ha abandonado a la generación objeto de su furor. Entonces el Señor le dice a Jeremías: córtate el cabello, quítate tu cobertura, en otras palabras. Cambia tus pensamientos y desecha a esta nación. ¡Qué tremendo! Porque los hijos, Jeremías 7:30 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Entonces, mire lo que había hecho esta gente. Esta gente había traído a sus ídolos, había traído a esos dioses que ofendían al Señor a la casa del Señor. Y eso me llama la atención mucho. Porque nosotros, amados hermanos, muchas veces traemos también con nosotros a nuestros ídolos a la casa del Señor. Y esperamos que el Señor nos bendiga. Es que, pastor, mire, yo todo lo doy por mi esposo o por mi esposa o por mis hijos. Y el Señor dice lo contrario: el que no dejare padre, madre, esposo, esposa, hijos por mí, no es agradable a mí. Entonces, no podemos tener ídolos en la casa del Señor. Jeremías 27 dice así. Miren lo que el profeta le dice al Señor: Señor,
En otras palabras, ya no aguanto el ser un profeta. Ya no aguanto ser tu siervo. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido, porque fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido para mí para ser oprobio y escarnio cada día. Entonces, eso es lo que Jeremías dice: Señor, tú me dijiste que predicara tu palabra, que hablara tu palabra, pero esa palabra que tú me diste es una palabra muy dura y ahora nadie me quiere y nadie me ama. ¿Por qué? Porque tú me pusiste esta carga. Entonces, fíjese, hermano, que la palabra de Dios se hizo en Jeremías una prisión. Y dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Entonces, fíjense que la palabra en Jeremías se convertía en él como fuego en sus huesos. Los huesos de Jeremías se convertían en una prisión. Y hermano, realmente nosotros no podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles. Entonces dice: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos de confianza esperaban o esperando mi caída. Y dicen: tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces, yo quiero que vea la clase de prisión que tenía ese profeta. Lo mismo dice Pablo: yo, Pablo, prisionero por causa del Señor. Hermano, yo no sé qué piensa usted, pero ¿será que nosotros somos prisioneros del Señor? Sí, somos prisioneros por amor. Somos esclavos del Señor. Y eso es hermoso. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso lo que dice el profeta. Es tanto lo que hay dentro de mi corazón. Es tanto la palabra de Dios en mí, que es como un fuego que no puedo detener, que tiene que salir de mi ser. Entonces, cada vez que Jeremías predicaba, cada vez que Jeremías hablaba, cada vez que Jeremías profetizaba, salía ese fuego de Jeremías. Entonces, esto es precioso, porque cuando estés profetizando, hermano, el fuego de Dios estará saliendo de tu boca. El fuego de Dios estará fluyendo de ti. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición llegar a esta estatura, hermano! Jeremías 32:2 dice: en aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia. Jeremías estaba preso, en otras palabras. Es una forma bonita de decir: lo tenían preso. Le habían puesto cepo a Jeremías. Y dice: y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia, que estaba en la casa del rey de Judá. Miren la prisión que tenía Jeremías.
porque Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado, diciendo: ¿por qué profetizas diciendo así dice el Señor? He aquí voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la tomará. Entonces aquí nos da el profeta la razón por la cual él estaba preso. Y estaba preso por la palabra del Señor. 32:6 dice: y Jeremías dijo: vino a mí la palabra del Señor diciendo: he aquí, Hanameel, hijo de su tío Salum, viene a ti diciendo: cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Entonces, quiero que vea lo que el Señor le habla a Jeremías. Jeremías, hermano, está preso. Está en la prisión. Y ahí el Señor le habla. Y le dice: mira, por ahí viene tu primo. Viene para venderte unos terrenos que te pertenecen a ti, porque han sido de tus parientes, de tu familia. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo, cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Mire qué precioso. El Señor le había dicho, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero el Señor le dice: mira, digámoslo de esta manera, como no sabemos cuánto tiempo fue, digamos que en la mañana le habló el Señor y por la tarde ya estaba su primo ahí. Y entonces le dice: mira, compra este terreno. Y entonces él dice: bueno, ahora entiendo que esta palabra venía del Señor. Y entonces supe que esta era la palabra del Señor. Y compré a Hanameel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 siclos de plata. Firmé la escritura y la sellé, llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones, y también la copia abierta. Ellos acostumbraban a tener una copia abierta que podía verla cualquiera, y tenían una copia cerrada o sellada en una vasija, y ahí la guardaban, y era como decir un testimonio. Y di la escritura de compra a Baruc, hijo de Neerías, hijo de Maasías, en presencia de Hanameel, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que firmaron la escritura de compra y en presencia de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Entonces, Jeremías hace ahí de notario también, hermano, y firman los documentos legales. Entonces dice: y di orden a Baruc en presencia de ellos diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que duren mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Entonces, qué precioso, hermano. Porque el Señor, en medio de todo, en medio de toda la oscuridad, en medio de que estaba todo el ejército del rey de Babilonia a las puertas de Jerusalén, estaba, hermano, los tenían rodeados.
Y el Señor le dice a Jeremías: pero no te preocupes, porque no todo está perdido todavía, porque va a venir el tiempo en que vas a disfrutar de ese campo, que vas a disfrutar de la bendición que Dios te ha dado. Y amados hermanos, el Señor nos habla a nosotros también y nos dice: no para siempre se tría el trigo. Viene el tiempo en que nosotros seremos libres, en que el Señor nos va a libertar. Nos va a libertar no solamente de este cuerpo, y nosotros vamos a recibir una tierra nueva y unos cielos nuevos, en los que, hermano, reinará la justicia para siempre. Pero mientras eso llega, tenemos que saber que en esta tierra también el Señor nos va a bendecir, hermano. El Señor nos va a bendecir porque Él está trayendo una palabra a Jeremías en su cautiverio, en medio de su cautiverio, en medio del confinamiento. El Señor le dice: no tengas temor, porque esto va a pasar. Y te vas a disfrutar en el Dios que te ha salvado. Qué maravilloso eso. Hermano, yo anhelo el día que el Señor me dé ese campo. Que me dé ese campo donde podamos sembrar la palabra de Dios, hermano, en las naciones de la tierra, que podamos ir y ver cómo crece y cómo dan fruto esos árboles que vamos a plantar en las naciones de la tierra. Dios nos ha bendecido con eso, y tal vez usted dirá: es que este hombre es muy soñador. También Jeremías era soñador, hermano. Y también Jeremías estaba preso. Pero el Señor le dio la libertad. Porque así dice el Señor. Jeremías 32:42. Porque así dice el Señor: como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo, y se comprarán campos en esta tierra, de la cual decís vosotros: es una desolación, sin hombre ni animales, entregada está en manos de los caldeos. Perdone, que tengo mi agüita. Versículo 44 dice así: la gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las regiones montañosas, en las ciudades de las llanuras, en las ciudades del Negev, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. No les dijo que iban a pasar 70 años, pero sí les dijo que los iba a bendecir. Hermano, toma esta palabra el día de hoy. Toma esta palabra, porque estoy seguro que no para siempre se tría el trigo. Si hoy tal vez estás pasando por una aflicción económica, tal vez no tienes con qué pagar la renta del mes, pero yo te puedo decir que el Señor está contigo. Si Él no nos ha dejado, si Él no nos ha desamparado, sabemos que de algún lado el Señor va a proveer, porque el Señor tiene, hermano, planes de bien para nosotros y no planes de calamidad. Vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, y le dijo: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Y mire lo que le dice: clama a mí
y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Le hago la pregunta. Si está poniendo atención, hoy le pregunto. ¿Dónde se encontraba Jeremías? Estaba preso, ¿verdad? Estaba en la prisión, en el patio del rey. Pero mire lo que el Señor le dice a Jeremías. Ahí en tu confinamiento donde estás, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que cuando estabas en la calle no podías recibir, que cuando andabas paseando por saber por dónde, en la playa, tal vez no le pediste al Señor. Pero ahora el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Yo le voy a quitar el cepo a mi revelación, está diciendo el Señor. Yo le voy a quitar esa limitación que hay. Le voy a quitar la limitación, el límite a la revelación para que tú puedas acceder a la revelación. Yo no sé si usted se emociona con eso, pero yo me emociono, hermano, porque yo anhelo recibir todo lo bueno que viene del Señor. Yo no sé si usted, pero yo le recomiendo que reciba la bendición del Señor. Jeremías salió de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, a tomar ahí posesión de una propiedad. Mire, este es Jeremías 37:12. Jeremías salió de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, a tomar ahí posesión de una propiedad en el pueblo. Y estando él a la puerta de Benjamín, había ahí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú vas a pasarte a los caldeos. Wow, hermano, ese Jeremías, sí, mire qué cosa más terrible. Pasa de las brasas, o de las llamas a las brasas, hermano, o como sea ese dicho, yo ya ni me acuerdo. Pero Jeremías dijo, no es verdad, no voy a pasarme a los caldeos. Sin embargo, él no le hizo caso. Apresó pues Irías a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron. Wow, hermano. Y lo azotaron y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Qué horrible, hermano. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada. Ahí permaneció Jeremías muchos días. Jeremías 37:21 dice, entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Y permaneció Jeremías en el patio de la guardia. Ahora Jeremías está preso otra vez, hermano, en el patio de la guardia. Y solo le daban un poquito de pan, lo suficiente para que él pudiera vivir. Una torta de pan. Puro el profeta Elías en la casa de la viuda. La mujer le dice, si solo tengo un poquito de harina, solo tengo un poco de harina en la vasija y un poco de aceite en la tinaja. Voy a hacer unos panitos para mi hijo y para mí y nos vamos a morir. Pero el profeta le dice, no, porque el Señor no dejará de traer bendición para ti hasta el día que llueva. Jeremías 38:6. Tomando a ellos
a Jeremías lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey. Entonces ahora Jeremías ya no solo está preso en el patio del rey, sino que ahora echan a Jeremías a una cisterna. Tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia. Y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo. Hermano, esto sí va de mal en peor. Todavía el patio estaba agradable, hermano. Pero ahora Jeremías está en la cisterna, donde había lodo. En la cisterna no había agua, sino lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. No dice hasta dónde, hermano. Pero imagínese estar en el lodo, hermano. ¡Qué terrible! Y al oír Ebed-Melech, el etíope eunuco del palacio del rey, que habían echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebed-Melech del palacio real y habló al rey, diciendo: «Oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta». Fíjense que Ebed quiere decir siervo y Melech quiere decir enviado o ángel. Entonces, es un siervo del rey, de Dios. Es un siervo, este eunuco era un oficial del palacio, enviado por Dios en aquel momento, y le dice: «Oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad». Y entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, diciendo: «Toma bajo tu mando 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera». Eso, hermano, nos dice, eso lo dice el Salmo 40, que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, de la cisterna, de la desesperación. El Señor te va a sacar a ti, hermano. Te va a sacar adelante, va a sacar a tu familia, va a sacar a tus hijos de la cisterna, de ahí donde estás metido en el lodo, tal vez, donde ya no hay pan, ya no hay que comer. Pero el Señor te va a sacar. Hoy confiamos en el Señor, hoy creemos en ese Dios todopoderoso que se nos ha manifestado, que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Ese es nuestro Dios al que predicamos en este día. Dice la palabra en Juan capítulo 8 y verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: «Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ellos le contestaron: «Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?». Entonces yo le pregunto a usted, ¿es usted libre, hermano? ¿Disfruta usted de la libertad de Dios? ¿O está atado? Yo creo que en nosotros todavía hay ataduras, todavía hay ligaduras que tienen que ser rotas. El Señor quiere que vivamos en libertad.
que no tengamos temor del hombre, sino que tengamos temor de Dios. El Señor quiere traer sobre nosotros hoy una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que estemos pasando por lo que estemos pasando, el Señor está por nosotros. Y en la prisión podemos clamar a Él y decirle, como dice ahí, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas y escondidas que tu corazón no conoce. Esas cosas están dentro de tu corazón. Esas cosas están dentro de nosotros. La revelación que Dios tiene está dentro de nosotros. Y de la palabra que está escrita en nuestro espíritu. Ese espíritu que Dios nos dio en nuestro espíritu humano. El Señor escribió su palabra, escribió su revelación, escribió la revelación que Dios tiene para tu vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, permíteme acercarme a ti para ministrar tu corazón. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo vengo clamando, Señor, por la vida de mis hermanos que están atentos a tu voz en este día, Señor. Y te pido que rompas ataduras, Señor, en el corazón de los hombres y de las mujeres. Que rompas, Señor, con paradigmas que hay dentro de nuestro corazón que no nos dejan ser libres. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor, como tuviste misericordia de tu siervo, el profeta Jeremías. Sácanos hoy, Señor, de la cisterna. Sácanos hoy del lodo cenagoso y bendícenos, Señor. Danos visión para largos días, Padre. Danos la visión, Señor, de que no para siempre se tría el trigo. Danos la visión, Señor, de que en algún momento tú vas a darnos esa bendición que hay en la prisión. Tú harás el milagro en nosotros también. Tú nos libertarás, Señor. Viene el tiempo. Viene el tiempo de encontrarnos contigo. Y cuando ese tiempo venga, nosotros nos gozaremos y nos disfrutaremos contigo. Amado hermano, que el Señor lo bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos pronto. Que Dios le guarde.